Venezuela busca reunión de la OPEP. Y es que, como informa el diario Panorama del estado Zulia en Venezuela, este país ha establecido contacto, y esto es información confirmada, ha establecido contacto con miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo para presionar para que se realice una reunión de emergencia que fije una estrategia que frene la caída de los precios del crudo, es decir, del petróleo, según dijo ayer el diario Wall Street Journal, citando a personas cercanas al tema. Con respecto a esta información, ya había mencionado anteriormente en un micro, una pequeña nota que publiqué aquí en mi canal de YouTube, que Venezuela, Argelia, pero también Irán están propiciando una reunión de emergencia de la OPEP porque necesitan que se reúna la OPEP urgentemente para equilibrar los precios, para evitar la volatilidad, para aumentar el precio del barril de petróleo de la OPEP, la cesta general, la cesta OPEP, pero también los precios en general, así como de aquellos que se han visto depreciados por la alta sobreproducción y alta competitividad muy dispareja, por cierto, que tienen Estados Unidos y Arabia Saudita, más que todo Arabia Saudita, quienes son los mayores productores de la OPEP, Arabia Saudita, que controla la OPEP, y Estados Unidos con su innovador fracking, que consiste en romper una piedra, las piedras de esquisto, inyectando agua a grandes cantidades de presión para que se fracture, se fragmente la roca y así se pueda desencapsular, por así decirlo, el petróleo que se encuentra contenido dentro de esa roca. Así es como funciona el fracking de los Estados Unidos y por ello ha tenido tantas ventas de petróleo. Pero según las fuentes del diario, Venezuela ha estado en contacto con algunos miembros de la OPEP, entre ellos el ministro petrolero de Qatar, miembro de la OPEP también, y quien es presidente de la conferencia de la OPEP. Él es Mohamed Al-Sadá. El día de ayer, 27 de agosto, los precios del crudo se dispararon más de un 10%, anotando su mayor avance en una sesión en más de 6 años, gracias a que la recuperación de los mercados de acciones y reportes de menores existencias de petróleo provocaron las coberturas de posiciones cortas en quienes esperaban más caídas. Es decir, vemos como el precio de la cesta OPEP llegó a ubicarse en $50 el barril, y poniendo un ejemplo, también el de Venezuela llegó a ubicarse en un nivel muy bajo, que fue de $38 el barril, pero los precios repuntaron debido a que las bolsas se recuperaron, ya que China decidió recortar sus tipos de interés. Esto incrementó las cotizaciones en la bolsa de valores china y por ende aumentaron las acciones en las bolsas de valores más importantes del mundo, como por ejemplo en la bolsa de Wall Street en Nueva York, en índices como el Nasdaq, el Dow Jones, que se recuperaron por la vuelta a las cotizaciones de China, pero también por la confianza en la economía mundial, sabiendo que China se está recuperando a paso de tortuga, pero al fin y al cabo se está recuperando. Entonces, el índice petrolero Nasdaq se empezó a recuperar, repuntó, y también hubo reportes de menores existencias de petróleo, también coberturas de posiciones cortas. Esto quiere decir que se empezaron a dar posiciones en las que los países comenzaron a utilizar más sus reservas y a demandar más petróleo, en especial China, que si bien no lo está haciendo del todo, va a poder hacerlo si llega a recuperarse su economía progresivamente. Pero el ministro de Petróleo de Irán, por cierto, quien es Bijan Saganeh, dijo que para equilibrar, y cito textualmente, para equilibrar el precio del petróleo, los miembros de la OPEP deberían equilibrar su producción. Esto es una buena medida, pero para equilibrar su producción se debería acordar en el seno de la OPEP una política de equilibramiento de la producción, para la redundancia. Pero esto se lograría enviando comisiones de inspección de la OPEP a Estados Unidos, a Arabia Saudita, a Irán y a Venezuela. Y a pesar de que Venezuela no sea de los máximos productores, Arabia Saudita y Estados Unidos sí lo son. Y ahora Irán, ya que tras el levantamiento de sanciones por el acuerdo energético al que se llegó con el G5+1 e Irán, ahora está inyectando 1 millón de barriles diarios al mercado mundial. Esto exacerba la competitividad, la volatilidad de los precios, aumenta la sobreoferta mundial y también la sobreoferta individual de estos países, haciendo que el precio del barril de petróleo venezolano se vea depreciado. Pero si se inspecciona la cantidad de petróleo que producen estos países, si se llega a establecer un tope, una meta para lograr un equilibrio por igual, valga la redundancia, se podría acordar esta política y de esa forma hacer lo que sugiere el ministro de Petróleo de Irán, que es equilibrar
la producción. También una buena medida sería que se mantuviese un nivel de reservas y usar un 10% de esas reservas, es decir, las reservas de Arabia Saudita, las de Estados Unidos, las de Venezuela, que son las más grandes del mundo en la faja petrolífera del Orinoco, y utilizar en conjunto un 10% de esas reservas para venderlas al mercado internacional, aumentar la oferta y así hacer que los precios se apuntalen, que repunten, que el precio de los stop aumente más allá del 10% que aumentó el día de ayer, con todo y que se ubicó a $50. También una buena medida sería que se redujera la producción de 1 millón de barriles diarios de Irán en una cuota ya estipulada y establecida por el seno de la OPEP, por la conferencia de la OPEP en una posterior reunión. Pero si se aplican estas medidas en esta reunión de emergencia, podría darse una solución a la volatilidad de los precios en el mercado petrolero mundial, haciendo que el barril de petróleo venezolano aumente de precio, y de esa forma esto va a beneficiar a la economía venezolana, pero también al mercado petrolero mundial y a los intereses de la Organización de Países Exportadores de Petróleo.